Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo. En esta oportunidad quiero mostrarles ejercicios de flexibilidad. Para ello vamos a utilizar estos materiales que son los rolos de espuma. Vamos a ver cómo utilizar el rolo de espuma. Esta herramienta la verdad que es muy bueno para trabajar la flexibilidad, toda la flexibilidad muscular. En esta oportunidad vamos a ver los ejercicios prácticos de cómo utilizarlo, de qué manera pasarlo por el cuerpo. Y bueno, primero que nada también contarles cómo es que actúa a nivel físico, cómo es que nos ayuda a la flexibilidad. Para ello vamos a tratar un poquito del tema de la anatomía. En la parte muscular y tendinosa tenemos lo que se llama el órgano de Golgi o el tendón de Golgi. El mismo está ubicado entre el músculo y el tendón. El mismo es altamente sensitivo y propioceptivo. ¿Qué es lo que va a hacer cuando nosotros estimulamos el órgano de Golgi? Va a relajar el músculo esquelético. De esta manera va a comenzar a flexibilizarse toda la zona y todos los músculos adyacentes. Bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Lo vamos a ir pasando por los diferentes grupos musculares a modo de masaje y así de esa manera vamos a empezar a relajar toda la musculatura. Vamos a verlo de manera práctica. Primero que nada vamos a comenzar con la parte superior del cuerpo y luego la parte inferior. Bien, voy a comenzar con la parte de la espalda, la parte alta. Me coloco en esta posición. Me voy a tener que empezar a deslizar de manera que ruede a través de mi espalda de un lado hacia el otro. Pongo los pies bien atrás. Cruzo los brazos. Y lo comienzo a deslizar suavemente de un lado hacia el otro. Es importante el poder cruzar los brazos, porque de esa manera estamos separando las escápulas y el masaje llega a mayor cantidad de superficie, a mayor cantidad de grupos musculares. Si yo lo hago con los brazos cerrados, contraídos, no voy a estar relajando completamente todos los músculos superiores. Entonces cruzo bien, abro las escápulas y paso de un lado al otro. A su vez me puedo lateralizar un poco. Para un lado y para el otro. Vamos a seguir ahora con la espalda, pero en el sector bajo, el sector de los lumbares. Esta es la mejor posición para poder pasarlo por la zona lumbar. Es importante dos cosas: ir de menos a más, arrancar bien suave, que el masaje sea paulatino y a su vez coordinarlo con la respiración. Tengo que realmente relajarme, inhalar, exhalar, pasarlo suavemente, cada vez abarcando mayor superficie. Para los que no están acostumbrados, es muy probable que en algún punto les pueda doler, les pueda causar molestia. Bueno, esto tengo que evitarlo, porque si me duele o me causa mucha molestia, me voy a estar tensando y realmente no voy a poder relajar la zona. Para ello, mi consejo es el siguiente. Yo comienzo a pasarlo y en un punto me molesta. Me quedo sobre esa zona y arranco muy progresivamente, principalmente hacia el sector que no me duele, que sería hacia arriba si mi dolencia es hacia abajo. A medida que empieza el músculo a relajarse, empiezo a ganar terreno y empiezo a ir más el rodillo hacia abajo. De esta manera vamos a lograr relajar gradualmente y progresivamente toda la musculatura de la zona. Vamos a continuar con la parte del tren inferior ahora, con las piernas.
Voy a comenzar con lo que es el glúteo. Principalmente puedo aplicar estos estiramientos para los días que tengo que trabajar piernas. Vamos a comenzar con técnicas para relajar el glúteo. Me coloco en esta posición con la pierna cruzada y ahí comienzo a rodar y a deslizarlo. Es importante estar cómodos en la posición. Como el rollo se desliza un poco, tengo que acomodar mi brazo y buscar realmente la posición cómoda. Si no, nos vamos a tensar. Vamos a hacerlo para un lado y para el otro. Vamos a ver ahora para flexibilizar y estirar toda la parte de los femorales. En este caso lo coloco aquí por debajo. Continuamos de arriba hacia abajo. Vamos a trabajar la parte del hueco popliteo y pantorrillas. Puedo rotar el pie, así abarca una de las cabezas del gastrocnemio. Lo giro hacia el otro lado para que deslice sobre toda la superficie. Mientras mayor cantidad de superficie deslice, mayor va a ser el beneficio de relajar la zona. Seguimos con el trabajo de piernas. Voy a mostrar el ejercicio para pasar por el aductor. Si no estamos acostumbrados a la posición, al principio nos puede resultar un poco rara o incómoda, pero a medida que lo vayan practicando, le van a ir agarrando la onda de cómo es bien la técnica. Básicamente me pongo en esta posición. Y deslizo de adentro hacia afuera. Se puede hacer con la pierna estirada también. A mí me gusta con la pierna flexionada, pero como les digo, eso va a la comodidad de cada uno. Vamos a estirar la parte anterior ahora. Comenzamos por lo que sería el muslo o el cuádriceps, la parte superior, y después vamos a ir bajando. ¿En qué nos beneficia la parte superior? Que vamos a estar flexibilizando un poco también los flexores de cadera, que son el psoas y ilíaco. Por eso partimos bien desde acá arriba de la cadera. Y continúo con el cuádriceps. Vamos más hacia abajo. Bien. Básicamente son las principales técnicas, trabajando los grupos musculares más grandes. Mi consejo es seleccionen dependiendo de cuál va a ser la actividad que van a realizar. Pueden comenzar con el trabajo con el rollo como primera instancia y después van aumentando el calentamiento, haciendo los ejercicios dinámicos y después los ejercicios específicos que vayan a trabajar. Tenemos diferentes rollos, más grandes, más pequeños, diferentes medidas. Mi recomendación es que elijan el que más cómodo les queda a ustedes. Pueden tener varios para trabajar diferentes grupos musculares. Y bueno, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dale un me gusta, compartilo, déjame tus ideas, tus mensajes acerca de los videos que te gustaría que hiciera y nos vemos la próxima.